efectos que podemos tratar de incorporar directamente con esta parte de Illustrator, efectos que nos va a ayudar también en esa medida para poder crear, crear diferentes acciones. Vamos a tratar de trabajar con lo que estábamos la vez anterior, que era nuestro trabajar con capas, efectivamente, para después ir trabajando con la parte de efectos, la de esos efectos 3D que nos pueden que podemos incorporar directamente ahí con respecto a Illustrator, a esos efectos que también son proporcionales, de que podemos adicionar no solamente a los objetos, sino que también al texto, que podemos adicionar otros elementos que también van a ser parte de estas incorporaciones y que va a tratar de realzar mejor el diseño. Cada una de las herramientas con esta parte de vectorización que trabaja Illustrator tiene bastantes ventajas en el sentido de que podemos adicionar diferentes actividades. Por ejemplo, aquí voy a buscar, con este fue el que estábamos trabajando anteriormente. Ahí podemos visualizar que esto teníamos clase anterior y que ahí lo que se trata de trabajar, aquí voy a expandir esto para que veamos esta parte, ya que me estorba eso. Aquí, que en este apartado estamos trabajando con la parte de capas. Toda esta parte de capas nos va a ir sirviendo para poder crear diferentes acciones, nada más que todo diferentes acciones, para poder mostrar, para poder mostrar ese uso de las capas directamente ahí proporcional hasta llegar a ver esa lista completa de nuestras acciones, ¿verdad? De nuestras acciones ahí que va a incorporar directamente. Podemos nosotros crear diferentes tipos de adecuaciones o diferentes tipos de elementos, por decir, de elementos que podamos tener directo ahí con otro tipo de dimensiones, ¿verdad? De otro tipo de dimensiones, poder crear, aquí vemos que están todos estos efectos, tanto efectos en 3D que podemos ver, esos efectos para poder crear otro tipo de acciones, otro tipo de adecuación ahí para poder cambiar también esos esquemas directos, ya sea en nuestros tipos de letras que vamos a utilizar o en diferentes o otro tipo de establecimiento, más que todo de adecuación de objeto. Todo esto es con esta parte de 3D que podemos establecer otro tipo de acciones, ¿verdad? De acciones eh, de un objeto ya establecido. ¿Verdad? Todos estos elementos, ¿verdad? Estos elementos podemos establecerle diferentes acciones. Por ejemplo, acá tengo esta parte de mi texto, podría ser ese apartado de texto aquí, porque no me está permitiendo, porque está bloqueado en donde estoy seleccionando, entonces por eso es que no me permite poder hacer
ningún tipo de cambio ahí de ese texto directamente allá. Entonces siempre hay que tener cuidado con esta parte, porque en ese sentido, vamos a ver acá, si nuestro objeto, nuestra capa está bloqueada, eso es lo que pasaba, de que no nos permite poder hacer ningún tipo de acción, ningún tipo de cambio, no nos permitirá hacer ningún tipo de efectos también. Aquí, por ejemplo, hay diferentes tipos de efectos. A veces tenemos, aquí le podemos dar previsualizar, vemos ahí, que es cambiar la perspectiva de nuestro objeto más en 3D, poder dar un giro totalmente, es decir, que esto nos va a servir cuando hemos creado solamente una parte del objeto. Aquí me cambia totalmente la letra, por ejemplo, la letra que he aplicado con esa parte de girar. Esta parte de girar después la vamos a utilizar en uno de estos objetos para poder ver ese cambio que va a poder dar. También esta parte de previsualizar, vemos ahí, para poder hacer ese tipo de rotación diferente, un difuminado más al alcance, más al alcance ahí de ese tipo de objetos ahí. Bueno, tenemos que ir haciendo diferentes cambios, haciendo rotaciones diferentes, vemos ahí de frente, rotaciones superior, de rotaciones de ejes, todos esos son diferentes opciones y que podemos ver de que hay otro tipo de efectos de luz, de intensidad, de colores, de difuminado. Todas estas son otras opciones que también vamos a poder aplicar a nuestras formas ahí directamente, con esta parte de instrucción también, que vemos ahí, es para poder hacer esas letras más en 3D, vemos ahí, que puede ir generando aquí otro aspecto, otro giro directamente para poder visualizar nuestra letra. Vemos ahí, visualizándolos de otra manera para esas tonalidades también, poder hacer esos cambios ahí directamente. Toda esta parte acá podemos ir visualizando un tipo de biselado, que ese tipo de biselado es para la profundidad que tenga nuestro objeto. Vemos ahí qué tanto profundidad queremos que tenga ese bisel de nuestro objeto. Toda esta parte podemos observar ahí esos cambios esto es para la parte de rotación, pero aquí vemos esas partes de biselado para poder cambiar ahí esta parte, que sería como más que todo como que fuera el contorno, ahí ir cambiando. Hay diferentes tipos de biselado que ahí va cambiando según como nosotros queramos que se represente. También la altura, vemos ahí esos cambios, que tanto de altura queremos que tenga. Vemos aquí, pues esto hace como una separación directamente ahí para poder visualizar de otra manera nuestro objeto. Este tipo de remate vemos ahí que hace este como brillo que puede establecer esa profundidad también que va a tener ese objeto, vemos ahí, para que lo establezca de otro punto ahí. Podemos ir cambiando de esa manera para poder ir visualizando todas estas incorporaciones que vamos haciendo en nuestro objeto. Vemos ahí esa parte para que visualizarla de esta manera. Este tipo de difuminado que sea de esta manera para que sea metálico, es decir, de que no nos va a representar ningún tipo de color, sin difuminado, un difuminado difuso, vemos ahí, y uno que sea más plástico, y hacer este tipo de cambio, qué tipo de biselado queremos que se establezca, la perspectiva también, qué tanto queremos que se visualice, vemos ahí esta parte de perspectiva,
para que se visualice de otra manera nuestros objetos o nuestras letras también ahí. Vamos cambiándolo a otra dimensión respectiva para poder ver así, de esta manera, nuestras formas ahí con diferentes tipos de rotaciones o diferentes tipos de biselado también. Ahí puedo ubicarla y también ver, hay otras opciones acá para poder cambiar la intensidad de luz. Vemos ahí, todos estos son cambios que se pueden hacer de la intensidad de luz, de ambiente, intensidad de resaltado, qué tanto de resaltado queremos, también el tamaño, el paso de fusión del objeto, qué tanto queremos que se refleje, el color de difuminado también, si no queremos que tenga ningún color de difuminado, o que sea a medida, es decir, de que cuando seleccionamos a medida es para que nosotros seleccionemos el tipo de color, o si queremos aquí en un color negro, o si está aquí esta parte de a medida, aquí poder seleccionar un tipo de color que va a ser el alcance acá, porque no se ve tan ese color fuerte que hemos elegido, porque es el tipo de difuminado. No es el color tanto de relleno, sino que es el difuminado que se le quiera dar a nuestro objeto. Vemos ahí un color más gris. Si queremos hacer eso o no queremos ningún tipo de difuminado que tenga nuestro objeto. Le damos en OK y ahí se nos va a aplicar para poder hacer otro tipo de estilo de nuestros textos aquí. ¿Qué pasa con esta parte? Por ejemplo, ahí vemos, va a cambiar. Este más que todo es el tipo de relleno que queramos aplicar a nuestros objetos aquí, que tanto queremos que sea eh, directamente ahí modificable nuestro texto ahí. Entonces aquí sería otro tipo de cambio con ese texto. Vemos acá, lo voy a dejar siempre en esas capas para que pueda tenerlo aparte y que no me vaya a modificar absolutamente nada. Entonces esta es la parte con esos efectos, cómo podemos trabajar directamente a nuestras formas. Si quiero, por ejemplo, acá, realizar un esquema, por ejemplo, realizo esta parte y realizo acá, vemos acá esta orientación con la herramienta de Luma, es lo que lo estoy haciendo. Vamos a visualizarlo de otra manera aquí para que podamos ver. Siempre trabajando con esas capas, ahí vemos que es lo que realicé. Simplemente aquí con esta herramienta de pluma, que es como la tengo, herramienta de pluma, y con esa herramienta de pluma podemos trabajar aquí nuestro objeto, acá directamente, ir trabajando ya sea punto a punto para poder ir haciendo este esquema acá, por ejemplo. Después darle clic acá para poder terminar aquí ese trazo aquí directamente. Ahí puedo generarlo o ir de acuerdo a nuestras formas ahí, por ejemplo, para poder hacerlo diferente. O simplemente acá puedo generarlo y ahí terminar nuestra forma directamente. Ahí puedo cambiar incluso si el seguimiento no está ahí, le puedo dar escape y esta parte de curvatura nos puede servir para poder hacer otro ejemplo de las curvas ahí directamente. Entonces ahí puedo generarlo acá. Siempre hay que tener cuidado con todos estos puntos que tanto queremos que sean de manera curva o precisa, que tanto tenemos ahí directamente ese punto de objeto. Si no queremos hacerlo ahí, podemos tener esta de selección, que esta herramienta de selección nos puede servir para poder ya sea o seleccionar todo nuestro objeto o simplemente ver esos trazados ahí
de qué manera podemos modificarlo, ya sea de que nuestro objeto acá no haya quedado bien, entonces podemos estar haciendo otro tipo de cambio ahí directamente para darle otro seguimiento ahí directamente. ¿Qué más se puede realizar con este tipo de cambios, de este tipo de objetos directamente ahí? Ahí podemos seguir modificando, pero también para mostrarles, ahí teniendo esa parte de giro respectivo en estas opciones de efectos, que también esas opciones de efectos podemos tener ese otro tipo de recortes, de adiciones, para hacer otra como que fuera tridimensional ese giro de objetos, ahí por ejemplo, para que este objeto se visualice, vemos ahí, se visualice, me haga ese giro, es decir, que me va a copiar la misma forma que tengo en el otro esquema. Eso es lo que trata de realizar esta parte de giro, poder completar, es decir, de que si tengo una forma, una silueta acá, lo va a tratar de generar, va a tratar de realizar, vemos ahí, es lo que realiza, me completa, más que todo aquí, quería hacer como un círculo, ahí tengo que hacer algunas modificaciones para que quede más perfecto, porque en este lateral no se ve bien. Entonces, pero también vemos que podemos hacer este tipo de objetos directamente, crearlos, y si solamente creamos, es como cuando, por ejemplo, creamos una silueta de una forma, entonces esta parte de giro nos va a servir, de ese efecto de giro nos va a servir para poder completar, más que todo completar ese objeto, ese objeto ahí directo para hacer ese seguimiento. También esta otra parte, hay otras partes de objetos ahí directos que nos pueden servir directamente para poder hacer otro tipo de adecuación, de la parte de buscatrazos, para poder estar combinando objetos también directamente, pero de otra manera. Aquí también podemos hacer otro tipo de cambios, por ejemplo acá, si quisiera colocar un tipo aquí voy a elegir un tipo de elixir de otra herramienta. Aquí voy a seleccionar un tipo podemos ver de que hay diferentes tipos de objetos ahí directos, que también son bastantes utilizados, diferentes tipos de herramientas ahí, vemos. Con esas herramientas también, aquí, también con esta otra parte de los elixes, aquí voy a crear un tipo de elixir, ahí puedo dejarlo. Con este tipo de elixir, si lo vemos ahí de esta manera, puede hacerlo de otra forma. Podemos tener ese elixir acá, puedo colocar este en un color blanco, aquí puedo colocarlo en un color blanco para poder ver, visualizarlo de esta manera diferente nuestro objeto también, que nuestro objeto pueda tener diferentes tipos de combinación, ¿verdad? De combinación de trazados, poder hacer diferentes modificaciones también ahí para aplicarlos. Aquí, por ejemplo, los diferentes tipos a ver acá, puedo dejarlo en este lateral, aquí nuestro objeto, para poder visualizar acá. Voy a tener este, voy a incorporar de esta manera, puedo incorporar acá. ¿Esto para qué me va a servir mi objeto? Ya sea con este o ya sea con un tipo de rectángulo acá. Puedo colocar este tipo de rectángulo y que me va a servir para poder crear
otro tipo de elementos aquí. Por ejemplo, tengo esta parte y tengo este cuadrado acá directamente. Entonces, con este puedo hacer diferentes tipos de adiciones. ¿A qué adiciones puedo tratar de realizar? Hay diferentes tipos de combinación, diferentes tipos de combinación de elementos. ¿Qué tipo de modificaciones podemos entrar a la parte de, voy a seleccionar estas dos, aquí están dentro, entonces puedo seleccionar la del elixir, voy a seleccionar este elixir y voy a seleccionar este otro elixir. Entonces voy a seleccionar estos dos, siempre con control puedo presionar ambos y me voy a ubicar en la parte de efectos. Ahí en la parte de efectos vamos a visualizar que hay diferentes tipos de buscatrazos. Esta parte de buscatrazos, ¿a qué se refiere? Son los diferentes efectos de forma que podemos añadir a diversos componentes, que podemos adecuarlos ahí, adecuarlos a diferentes acciones que va a poder diseñarlos de otra manera cada uno de los diseños. Si nosotros queremos crear cualquier tipo de estos modos de diseño, simplemente vamos a tratar de seleccionar uno de estos tipos de modos y vamos a estar visualizando cuál es ese efecto. Por ejemplo, acá si le doy clic en combinar, vamos a ver cada uno de ellos, qué es lo que va a realizar ese tipo de combinación, ese tipo de combinación ahí directamente, que va a poder combinarlos. Y voy a volver atrás para poder tomarlos nuevamente. Creo que se me seleccionó, voy a tomarlos otra vez para poder ver ese otro tipo de esquema. Siempre se tiene que poder seleccionar directamente ahí nuestro objeto. Al momento que nosotros seleccionamos el busca trazo, que lo podemos encontrar ahí directamente, ahí seleccioné en la parte de busca trazos, sino en la ventana también podemos añadir aquí en la ventana esta parte de busca trazos. Si no lo agarremos, tomamos ella, en la parte de ventana, aquí en la parte de ventana está la opción de busca trazos. Ahí simplemente le damos clic en ese menú o también hay diferentes alternativas. Vemos ahí que está con mayúscula, control F9 para poder activarlo. Ahí está. Esa activación, ahí está la parte de modos también y la parte de busca trazos. Son diferentes tipos de divisiones que va a hacer. En esa ventana nos muestra estos modos, esta forma para poder hacer diferentes objetos o diferentes resultados con cada una de ellos. Tenemos la parte acá, esta de unificación, tenemos la parte de menú frente, formas de intersección, excluir, y también esta parte de busca trazos. Aquí, ¿para qué nos sirve esa de dividir? Ahí va a dividir los componentes de relleno más que todo, de nuestros objetos o de nuestras formas, lo va a hacer, va a poder dividir esa forma. También tiene la parte de cortar para poder eliminar esa parte oculta de un objeto, ya sea en su relleno o en otro tipo de mezcla. También está la parte de combinar para poder eliminar alguna parte del objeto que esté combinado, que esté adecuado, que esté mezclado a él. También está esta otra parte que es para recortar. Esto lo que hace es dividir en varias secuencias o varias partes nuestras líneas. También está la parte de contornear,
que va a dividir el objeto también en varias secciones y que hace que ese contorno necesite más impresiones. También está la parte de menos fondo, que ahí lo que hace es eliminar esos objetos que están de la parte frontal, siempre compuesto de otra manera. Cuando nosotros ya tenemos nuestro objeto, hay que seleccionar ambos objetos. Si no los seleccionamos desde el otro punto, voy a quitar este, voy a duplicar este para poder hacer esos efectos y voy a llevar este otro. Aquí le puedo aplicar algún color para que ustedes visualicen ese cambio. Aquí lo puedo colocar en amarillo. Entonces, al momento que nosotros vamos a seleccionar, aquí voy a seleccionar mis dos objetos, ya tengo ahí los dos objetos arrastrados y seleccionados en ese objeto. Entonces, en ese menú de trazado, podemos darle clic en el tipo de trazado. Ahí podemos ver división, combinar, recorte, contornear y menos fondo. También está acá, esta otra parte. Entonces, ¿cuál es la que me va a servir para poder dar clic en esas opciones y que también está en la demás división que podemos observar acá abajo? También está esa forma aquí. Le voy a dar clic en la parte de, en la segunda, menos frente, le puedo dar ese modo de forma de menos frente para poder visualizar esos objetos. Vemos ahí, le di clic en menos frente y eso es lo que hace, me va a ubicar mi objeto según la selección que tenga correspondiente. Entonces acá, eso es lo que tenemos que hacer, ver dónde tenemos ubicado, la vemos ahí. También tener en cuenta lo siguiente, hay que identificar muy bien acá dónde vamos a dejar nuestro objeto, ver de que esté ahí en la posición correcta, de que esté acá, por ejemplo, aquí puedo ubicarlo para que esté más preciso acá directamente. Entonces acá lo que voy a hacer es, para poder tener esa forma y que sea igual, lo selecciono y le doy acá menos frente. Ahí, ahora sí, me aparece acá, pero acá quizás allí está la otra línea. Aquí ya borré una, pero acá me faltó esta. Entonces aquí puedo dejarla aquí más al frente acá para poder que sea más preciso esa unión. Ahora sí, vemos ahí, le falta un poco, pero ahí podemos ir jugando con esto. También acá esta otra parte, ¿para qué nos sirve? Vemos, ahí haría el otro lateral para poder dejar simplemente esta otra forma. Y creo que esa sería como que más precisa, ¿vemos? Ahí está nuestra otra forma con esta otra parte de intersección. Ahí es poder seleccionar, vemos ahí, esta es otra forma para poder hacer, vemos qué es lo que hace. Y ahí lo une mis formas, ahí están unidas esas formas, entonces podemos crear diferentes acciones aquí también para poder mezclar y vemos ahí, me hace la mezcla de mi objeto ahí correspondiente. Entonces la que voy a utilizar en este caso va a ser la de menos frente. Puedo utilizar la de menos frente o la que fue más precisa, que fue intersección, fue esta. Entonces ahí puedo utilizar esta y acá simplemente ir cambiando el tamaño y acá también puedo colocar esta otra parte, puedo hacer recortes si quisiera hacer recortes o combinación de objetos, que acá tengo esa otra, pero aquí tengo esa parte de objetos de transparencia directamente para poder hacer esa otra duplicación, la duplicación de nuestros elementos, ¿no? Para poder duplicar esos objetos directamente aquí en Illustrator. Vemos acá, me voy a ubicar abajo para poder mostrarles el otro apartado. Aquí tengo estos dos objetos, aquí le voy a colocar este otro color y voy a seleccionar ambos. Voy a seleccionar ambos para que veamos esta otra parte.
En los buscatrazos aquí, ¿para qué nos va a servir? Para poder dividir, lo que hace es que me une ambas partes. Si quiero hacer lo otro, quiero recortar, entonces aquí va a poder recortar, pero hay que tratar de tomar el objeto a como estaba. Lo voy a ver y ahí está mi objeto y lo voy a colocar ese color directamente acá. Entonces puedo seleccionar y tratar de ubicar esta otra parte de recorte. Lo que hace es esto, que me recorta la otra parte que tenía y lo une directamente. Entonces ahí para poder hacer esa división con el buscatrazos. También está la parte de combinar que ahí les mostraba, la parte de recortar para también que nos puede servir para lo anterior que mostraba, también nos puede servir esa de recorte, esa herramienta. Otra de las formas que nos puede servir de contornear, vemos ahí, es para poder sacar la forma del objeto, ahí directamente, el contorno más que todo. También de menos fondo para poder cambiar y solamente dejar una intersección ahí, una unión. Vemos acá, esa es con respecto a los buscatrazos. Y también aquí en esta parte, ¿para qué nos sirve? Para poder alinear los objetos, ya sea de manera centrada, para que estén, vemos ahí, eso es lo que hace, para que ese objeto se centre al otro objeto, si los tenemos seleccionados los dos, vemos ahí, va haciendo esto, va tratando de unirse, de incorporarse al otro objeto y también de unirlo, ahí está unido y vemos que hace esa otra referencia. También podemos visualizar que hace otro cambio para poder seleccionar o tener ese otro objeto directamente. Existe también otros apartados para poder hacer ese reflejo de objetos. Si vemos, hay diferentes cambios o diferentes texturas, ¿verdad? Al momento de que nosotros seleccionamos el objeto que tenemos, hay diferentes diferentes formas para poder tener una parte central de nuestros objetos. Aquí directamente hay varias opciones con las cuales podemos trabajar. Por ejemplo, acá si tengo la de transformar, una vez pero primero selecciono el objeto, después transformar. Hay varias opciones como mover, como rotar, como reflejo, escala, distorsionar también el objeto. Pero aquí voy a seleccionar la de reflejo. Aquí esa de reflejo, ¿qué es lo que va a hacer? Acá nos presenta una ventana flotante. En esa ventana flotante le puedo dar previsualizar y vemos ahí que es para poder reflejar de otra manera el objeto, ¿no? Para poder tener otra secuencia de mi objeto acá. Si quiero de una manera vertical, si quiero copiar de esta manera o quiero copiarlo de esta otra manera, ese objeto ahí directamente, le doy copiar y ven, ya me aparece mi otra forma, entonces ya simplemente puedo colocarla, ¿ya? Eso es lo que se puede hacer para poder tenerla en la misma forma. A otro lateral, simplemente eso, en objeto, después ahí en la parte de reflejo, y al momento que tengamos el reflejo, vamos a cambiar, ya sea que esté horizontal y queremos que sea la misma forma de reflejo horizontal, o si queremos de vertical. Y si queremos vertical, ahí seleccionamos y le damos clic en copiar, no solo OK, sino que copiar le damos, y ahí nos representa, nos va a aparecer. Entonces aquí ya tengo mi otra forma y puedo hacerla más pequeña para poder adecuarla a nuestra figura que estamos realizando ahí. Puedo tratar de acoplarla directamente ahí a nuestro objeto directamente. Entonces ahí tenemos, y lo mismo podríamos realizar en esta otra forma.
que nos va a servir. ¿No? Hemos visto ahí esa parte de busca trazos, de transformar. También vemos que esta otra parte también lo podemos hacer ya sea con pluma o directamente con el otro objeto. Entonces ahí son algunas de las partes hasta completar nuestro dibujo ahí. Aquí en este apartado lo que teníamos era con la herramienta de pluma para poder ir haciendo esto, y acá vamos viendo el trabajo con las capas. Ya llevo capas de en la parte de ojos, en la parte de cabeza no tengo absolutamente nada, y acá en esta parte de cabeza puedo seleccionar esta capa para poder ir haciendo la secuencia, esta secuencia, ir punto a punto con cada uno de mis acciones. Ahí puedo reflejarla de otra manera, darle clic y ir jugando con esas formas ahí para poder hacer nuestro dibujo. Vemos ahí que se va a visualizar de otra manera para poder ir haciendo ese esquema. ¿Vemos? Trata de incorporarse, vemos ahí punto a punto hasta llegar a la secuencia de que nosotros queremos. Siempre darle clic en el punto de retorno y poder cambiar, hacer ese cambio, ese seguimiento de nuestra forma. Cada uno, solamente voy a detener acá, cada uno de esos puntos, voy a dar escape para que me quite el punto. Aquí vemos, se va a ir incorporando. Todas estas capas van a tener un fin, que es para que al momento de hacer algún cambio no nos vaya a modificar lo demás que se tenga en los otros objetos. Entonces, por eso es que se deja de esa manera. Bien, antes de que termine el tiempo, voy a pasar ahí la asistencia. Recordemos